Bueno, Lía, te estamos molestando porque, bueno, aquí en nuestro país, por lo menos a partir de hoy, empezaron a publicarse en las secciones internacionales de los medios el informe que Reporteros Sin Frontera produce, digamos, creo que es anual, sobre varios países. Contanos un poquito de qué se trata el informe y cómo se hace este informe sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa en el mundo. Bueno, Enrique, es una clasificación global que estudia y analiza la situación de libertad de prensa en 180 países en el mundo. Acá hay un mapita, este es el mapa del 2022, no estoy actualizada todavía con el 2025, y lanzamos siempre en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra mañana, el 3 de mayo, en todo el mundo, es una fecha de las Naciones Unidas. Y entonces Reporteros Sin Fronteras siempre aprovecha esta ocasión para recordar y alertar al mundo sobre los riesgos que sufren los periodistas, las personas comunicadoras y la prensa en general en todo el mundo. Y en esta clasificación evaluamos 5 indicadores que tienen que ver con el marco normativo de los países para la libertad de prensa, el contexto político, el contexto económico y el contexto social, cómo la sociedad se relaciona con la prensa en términos de credibilidad, y también el contexto de seguridad, que lamentablemente es uno de los que nos preocupa más en nuestra región, en Latinoamérica. Sí, o sea, yo creo que hay una cosa que creo que vamos a coincidir acá, estimada Vía, y es que en América Latina nosotros tenemos realmente un déficit de seguridad que no es solamente para periodistas, es lamentablemente general, ¿verdad? Y bueno, supongo que en algún momento esto se va a ir corrigiendo. Ahora, vos mencionaste 5 indicadores y yo anoté 3, porque me gustaría que vos nos ayudes a entender un poquito cómo se mencionan los indicadores. Primero, el marco normativo, el marco político y el marco de seguridad. Pero el marco normativo, o sea, Reporteros Sin Fronteras trabaja sobre la legislación de cada país o de qué estamos hablando. Exacto, evaluamos en términos de garantías institucionales para la libertad de prensa, por ejemplo, si la libertad de prensa es un principio constitucional o no en los países, si hay leyes específicas para promover el pluralismo periodístico, sí o no, si hay regulaciones para garantizar una diversidad en términos de espacio, en el espacio de la radiodifusión, por ejemplo, para los medios públicos y para los medios comunitarios. Entonces, hay una diferencia, y también, por supuesto, si hay leyes de censura, si hay leyes que impiden la labor periodística de una manera más estructural. Entonces, hay siempre una evaluación en estos contextos, y en este sentido también actualizamos los análisis relacionados a esto. Por ejemplo, en Paraguay, en este momento, estamos haciendo el seguimiento del proyecto de ley que tiene que ver con el establecimiento de una ley de protección para periodistas y personas comunicadoras en Paraguay. Entonces, hacemos el seguimiento de la discusión de este proyecto de ley en el Parlamento, incluso haciendo sugerencias y recomendaciones para que los países logren una mejor legislación acorde con los estándares internacionales de libertad de prensa. Lamentablemente, Vía, tengo que decirte que en nuestro país, en la zona de frontera, digamos, donde tienen base operativa organizaciones criminales como el PCC, han asesinado a periodistas, gente que estaba, digamos, haciendo investigaciones sobre vínculos entre exponentes societarios y el crimen organizado. Y lamentablemente hay que decir que algunos de estos casos siguen impunes, ¿verdad? Entonces, bueno, es una cosa que la tenemos aquí, digamos, en las zonas de frontera, y es un asunto pendiente que tenemos los paraguayos. Eso está, o sea, no hay nada que discutir. Seguro que sí, y la región fronteriza con Brasil y Argentina sabemos que está carcomido por el narcotráfico y la corrupción, y es especialmente peligrosa para los y las periodistas que muchas veces pagan con su propia vida, ¿no? Nosotros monitoreamos, por ejemplo, el caso del periodista brasileño Leo Veras, que fue asesinado en 2020, de Humberto Andrés Coronel Godoy, que fue asesinado en 2022, de Alexander Álvarez, asesinado en 2023, entonces, y los 3 fueron asesinados en la ciudad de Pedro Juan Caballero, que es el epicentro
el epicentro del tráfico regional de drogas en la frontera con Brasil. Entonces, sabemos que estos asesinatos tuvieron un gran impacto en términos de debate público, de preocupación, pero el nivel de impunidad, lamentablemente lo que pasa en Paraguay es lo mismo que pasa también en nuestra región. Estamos hablando de más de un 90% de nivel de impunidad en los crímenes contra la prensa. Y esto cuando hablamos de los crímenes graves, porque lo que pasa es en general que hay una historia de amenazas, de intimidaciones que en general no son investigadas por las autoridades y que esto termina con los asesinatos. Entonces, si tuviéramos un contexto institucional de hecho de valorización y protección al trabajo periodístico, seguro que lograríamos impedir los asesinatos si las amenazas y las intimidaciones fueran investigadas. Ahora, a mí me llamó la atención de los informes que hoy publica nuestro medio, o sea, a veces. Rescaté y lo tengo acá, ya para entrar en un campo más general, ¿verdad? Argentina cayó 47 posiciones en los últimos 2 años en la clasificación de Reporteros Sin Frontera. Estados Unidos, deterioro de la libertad de prensa según el último informe, y El Salvador, con ataques sistemáticos contra medios críticos que según Reporteros Sin Fronteras están ocurriendo. ¿Esto que te estoy compartiendo contigo es correcto? ¿Es así? ¿Esa es la posición de Reporteros Sin Fronteras? Específicamente sobre estos países, sí. Y invito a todos que están haciendo el seguimiento de nuestra conversación, si quieren consultar los detalles de cada indicador, de cada subindicador de sus países, e incluso cómo cambió la posición de los países. De hecho, lo que está pasando en Estados Unidos en términos de cierre de medios, de desiertos informativos y también de desinformación, nos muestra que el segundo mandato de Donald Trump ha provocado un preocupante deterioro de la libertad de prensa. Y además del impacto en el propio Estados Unidos, hay con los fondos de recursos de desarrollo, de apoyo internacional al desarrollo, de ayuda internacional que Estados Unidos movía, hay muchos medios independientes que recibían esta ayuda, sobre todo de USAID, y que ahora están bajo riesgo de cerrar sus puertas o de cerrar su funcionamiento. Entonces, sabemos que la administración de Trump ha politizado las instituciones, ha reducido el apoyo a estos medios independientes y marginalizado a los y las periodistas también. Y al mismo tiempo, la confianza en los medios se está derrumbando, los reporteros sufren una hostilidad creciente y muchos medios locales en Estados Unidos están desapareciendo, dejando tras de sí estos desiertos informativos que mencioné. Entonces es una alerta que hacemos en este contexto a nivel global, pero tenemos sí muchas preocupaciones en nuestra región, como mencionaste, en relación a Argentina y a El Salvador y a otros países también. Por ejemplo, Nicaragua, en nuestra región por primera vez bajó a un nivel más preocupante que Cuba. En todos los años Cuba era el país que con más represión a la libertad de prensa, más censura estatal, y ahora tenemos un cuadro muy preocupante en términos de Nicaragua, que casi ningún medio de comunicación o periodista independiente logra seguir trabajando en su propio país. Hay relaciones enteras que tuvieron que emigrar y se exilar para trabajar, sobre todo desde Costa Rica, en un contexto de alta represión. No tengo absolutamente nada que discutir sobre el tema de Nicaragua y enseguida lo quiero abordar como una cuestión de contexto. La misma cosa creo que podemos señalar en términos generales de Venezuela. Pero me preocupa un poquito, Vía, y creo que vale la pena controvertir. Yo no sé si se puede señalar que los medios que recibían dinero de USAID eran independientes. Si vos recibís dinero de alguien, no sos independiente con respecto a ese alguien. Y por tanto, si alguien estaba recibiendo dinero de USAID, no puede decir que el cierre de la entidad modifica su independencia, porque en todo caso se la proporciona. Porque si recibía dinero de USAID, obedecía órdenes de Estados Unidos. Lo que nosotros siempre planteamos es que los medios de comunicación necesitan de políticas públicas de sus propios estados
y un ambiente que promueva y que fortaleza una diversidad en el ecosistema informacional. Entonces, por supuesto que si hay un medio que depende exclusivamente del financiamiento de una agencia internacional de desarrollo, que sea desde Estados Unidos o que sea de Europa, seguro que su independencia está bajo riesgo, su independencia editorial. Pero lo que estamos tratando este año en el informe de Reporteros Sin Fronteras es que por la primera vez el indicador económico en contexto global, y ahí no estamos hablando solamente de las ayudas de Estados Unidos, pero en contexto global los indicadores que tienen que ver con la sustentabilidad de los medios de comunicación llegaron a nivel muy preocupante. Por ejemplo, algunas cifras que quería comentar con ustedes. De los 180 países que monitoreamos, 160 este año mencionaron que tienen medios de comunicación que no logran alcanzar la estabilidad financiera, según los datos que compilamos de los expertos que contestan nuestros cuestionarios. Peor aún, en casi un tercio de los países del mundo, el cierre de medios es constante por la persistencia de dificultades económicas. Esto pasó en Estados Unidos, pasó en Argentina, pero pasó en muchos países del mundo. Y en más de la mitad de los países del mundo, en concreto 92 países evaluados por la clasificación, la mayoría de los encuestados señala la existencia de limitaciones frecuentes o sistemáticas de la independencia editorial de las redacciones por parte de los propietarios de los medios. Entonces, lo que Reporteros Sin Fronteras históricamente plantea, y esto en relación a la comunidad internacional, pero sobre todo a los países, es que hayan políticas públicas de apoyo y de financiación al pluralismo periodístico en cada país. Por supuesto, si un medio de comunicación depende solamente de una fuente de financiación, que sea estatal, que sea pública, que sea privada, su independencia editorial está bajo riesgo. Claro, para mí el punto es ese, ¿verdad? Porque, entre paréntesis, creo que hay demasiadas objeciones a la gestión de USAID como para que podamos decir que la gente que recibía plata de USAID es toda gente pura y gente virgen. Y perdón, pero creo que esa no es una situación que se pueda reflejar en la realidad. Eso no es real. Y ¿sabe por qué me detengo un ratito en Estados Unidos, Vía? Porque, a ver, si hay un país que tiene un marco normativo que garantiza el pluralismo y la libertad de prensa, ese es Estados Unidos. Yo conozco solamente otro país después de Estados Unidos, y es Paraguay, que tiene disposiciones normativas de rango constitucional tan claras y tan categóricas en defensa de la libertad de expresión y prensa. Aquí en nuestro país, independientemente de las situaciones problemáticas que acabamos de conversar, la libertad de prensa es plena, plenísima, es absoluta. ¿Pero por qué es absoluta? Es absoluta porque la Constitución tiene el artículo 26, 27, 28 y 29 que establecen un marco de protección, que simplemente no tiene parangón en el continente. El único parangón que tiene es la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por eso que me sorprende un poco escuchar que Reporteros Sin Fronteras digan que Estados Unidos está en una situación de peligro de libertad de expresión. Sí, pero el problema no es que la situación de libertad de expresión, bueno, libertad de prensa es una cosa, expresión es otra, estamos hablando de libertad de prensa en este contexto. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo, solamente que creo que van paralelas, ¿verdad? Sí, claro, van paralelos, seguro que sí. Y si no hay libertad de expresión, seguro que la libertad de prensa va a sufrir. Entonces, lo que estamos mencionando es que el marco normativo, el marco legislativo no es suficiente para analizar la situación en el contexto de un país. Por eso trabajamos con 5 indicadores diferentes. Sí. Y muchas veces el marco legislativo es lo que menos cambia de un año al otro o de un periodo al otro, a veces en términos de legislaciones. Pero lo que cambia es, por ejemplo, el discurso institucional, son políticas públicas, o es el contexto político de polarización que muchas veces pone. Yo puedo hablar, por ejemplo, lo que pasó aquí en Brasil y que todavía sigue pasando. Yo hablo con ustedes desde Brasilia, desde la capital de Brasil. Sí. Lo que pasó, por ejemplo, con la polarización política que tenemos, que pasa, que sigue todavía, lo que hace que muchas veces no sean las autoridades las primeras a atacar o a intimidar o a amenazar las periodistas, pero la sociedad en general,
porque hay un debate público tan contaminado por la polarización que a veces si un periodista va a hacer una cobertura de un evento, de una manifestación de una parte, va a ser estigmatizado por los y las manifestantes. Entonces, solo para mencionar que me parece que no basta que analicemos solamente la situación legislativa y los marcos y los cuadros regulatorios de los países para evaluar la situación de un país. Y estamos seguros que lo que está pasando con los Estados Unidos en términos de intimidaciones y cercenamiento del trabajo periodístico después de la elección de Donald Trump es muy preocupante y por eso lanzamos esa alerta. Claro, yo sé que tenés compromisos, Vía, y por tanto voy a acortar un poquito la cuestión que teníamos, que tenía previsto hablar contigo. No, yo disiento con esa apreciación porque creo que el hecho de que el presidente de Estados Unidos tenga una posición muy activa en la comunicación social no significa que haya ningún menoscabo al ejercicio de la libertad de prensa. De hecho, estas 2 últimas semanas el presidente de Estados Unidos recibió a sus más grandes críticos en la Casa Blanca para hacerles entrevistas personales, al de ABC, al de The Atlantic, que son gente que ha hecho 20 años de campaña contra Donald Trump, incluso a nivel personal. En consecuencia, creo que es una injusticia decir, peor que una injusticia, es mentira decir que en Estados Unidos hay problemas de libertad de prensa. No es una injusticia, es una mentira. Pero Brasil, dice el informe que se publicó acá en nuestro, de Reporteros Sin Fronteras, lo siguiente. Brasil ofrece algunas buenas noticias. Se sitúa en el puesto 63 y escala 47 puestos de 2022. Brasil se aleja de la fase de Jair Bolsonaro, y ahora tiene una agenda política más consciente de la importancia del periodismo libre e independiente. ¿Por qué ustedes no mencionaron en el informe el Centro Integrado de Enfrentamiento a la Desinformación y a la Defensa de la Democracia, que ha censurado a 400 personas, 7 periodistas entre ellos, 8 diputados, ha cerrado 2 redes sociales, X y Rumble? ¿Por qué eso no está en el informe, mi querida Vía? Yo creo que estás hablando de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí. Sí. Bueno, podemos hacer una conversación sobre Brasil, pero estos episodios pasaron el año pasado y se reflexionaron en la clasificación del año pasado. Yo creo que es importante mencionar que la clasificación que nace no es Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras monitorea una situación en todos los países y hay expertos, abogados, periodistas, comunicadores, maestros de periodismo, medios de comunicación, dueños de medios de comunicación, investigadores en libertad de prensa y de expresión, que son las personas que contestan los informes de Reporteros Sin Fronteras. Entonces, el hecho que un país tenga una posición u otra o tenga una puntuación u otra no es una decisión de Reporteros Sin Fronteras, es un resultado del análisis que hacemos hace más de 20 años con una metodología clara y amplia. Entonces, lo que mencionamos son los puntos de destaque en el informe a partir de lo que recibimos en las respuestas del cuestionario. Yo estoy segura porque este es un tema importante en Brasil que sigue en debate hasta ahora, que muchos que contestaron los cuestionarios en Brasil hablaron de estos problemas y evaluaron las notas que iban a dar para cada una de las casi 100 cuestiones que tiene que contestar en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras para llegar a una conclusión de cuál sería la puntuación que daría a Brasil. Claro. Entonces yo estoy de acuerdo contigo que este es un problema que se tiene que llevar, pero en la clasificación de Brasil este año, este punto nos parece que no impactó en términos del resultado, de la posición de Brasil. Pero o sea, vos dijiste, mira, Vía, no te voy a robar más tiempo y sé que estás apurado y te pido gran disculpa por retenerte todavía. No, sin problema. No, vos dijiste que Reporteros Sin Fronteras analiza marco normativo y marco político. En Brasil, marco normativo, Centro Integrado de Enfrentamiento a la Desinformación y a la Defensa de la Democracia, este es un instituto de censura, pura y simple. 400 brasileños han sido despojados de su derecho a expresarse. Vuelvo a reiterar, porque vos me decís, no, pero son unos locos. No. 8 miembros activos del Congreso, 7 periodistas. Y eso
no opta para que Brasil haya subido puntos en el informe. No, algo no me cierra. Algo no me cierra. Yo creo que hay opiniones muy diversas de la suya y tenemos que respetar a todas ellas. Fueron decisiones judiciales, entonces no cabe a Reporteros Sin Fronteras contestarle a decisiones judiciales cuando nos parezcan que fueron hechas bajo los estándares democráticos. Esta es la opinión que tenemos en términos de las decisiones de la Corte Suprema de Brasil. Esto centro es, la verdad, no es un centro, no sé, no conozco como tal. Es un programa de la Corte Suprema de Brasil que durante las elecciones, sobre todo, funcionó y tomó algunas decisiones en términos de grupos, cuentas, parlamentarios y periodistas que utilizaban las redes sociales para difundir desinformación muchas veces y muchas veces para atacar la democracia. No, ahí me llevas al punto que tenemos en común, creo que todos los que estamos en comunicación. ¿Y quién define lo que es desinformación? Sí, nosotros creemos que la justicia tiene que definir, porque es seguro que hay una zona muy gris y no será la mi opinión, ni la suya, ni la de un periodista o otro. Y yo te aseguro una cosa, esa es la diferencia entre nuestra constitución, la brasileña, y la de Estados Unidos. En Paraguay, por ejemplo, o en Estados Unidos, no, la justicia no puede definir quién es desinformación, porque no se puede censurar. Está prohibida la censura. Y en Brasil se estableció la censura. El hecho de que un juez determine eso no modifica la naturaleza del proceso, es censura. En Paraguay, ni un juez puede hacer eso. El juez que hace eso está violando la Constitución. Hay una libertad de expresión plena, sin límites, incluso para aquellos, para las personas, autoridades y periodistas que quieran utilizar de la libertad de expresión para incitar a la violencia o para hacer racismo o discurso de odio. Yo creo que no. Yo creo que no, perdón, te invito a venir a Paraguay porque en Paraguay rige la doctrina de Blackstone, es la responsabilidad ulterior. En consecuencia, si vos incurrís en la comisión de un delito, por supuesto que sos pasible de entrar a un proceso penal. Pero esto fue lo que pasó en Brasil. No. Esto fue lo que pasó en Brasil. Esas personas no fueron impedidas de hablar antes. Ellas fueron juzgadas por conductas que tuvieron en las redes sociales. Yo no conozco cada uno de todos los procesos judiciales que existen en este sentido, pero en nuestra opinión institucional fueron tomados en el marco democrático. Claro, no te voy a robar más tiempo porque esto nos puede llevar horas y horas de discutir, ¿verdad? Pero también me llama la atención que no está en el informe de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un marco normativo que establece la censura, artículo 32 de la Ley de Servicios Digitales. 12.183 arrestos en el Reino Unido por posteo en redes sociales. A ver, ¿esto es China? No es China, no es Corea del Norte. No es Cuba, no. El Reino Unido. 12.183 arrestos por posteo en redes sociales y no están en el informe. Yo quiero compartir nuestra opinión institucional que antes que más nada, nosotros, los Reporteros Sin Fronteras, no cree que debemos tratar temas de desinformación o cualquier tema que tiene que ver con libertad de expresión a partir de la percepción de un delito. No tenemos que tratar criminalizando y por eso hay muchas organizaciones de defensa de libertad de expresión que hace mucho tiempo acá en la región trabajan por la despenalización de los delitos de honor, porque enviar a alguien a la cárcel por esta cuestión es algo que no está de ninguna manera bajo los estándares internacionales de libertad de prensa y de expresión. Esto por primero. Yo creo que estamos a veces mezclando un poco las cosas, estamos hablando de condenas que van a la cárcel y nosotros nos manifestamos sistemáticamente por personas que es a favor y en apoyo a personas, no solamente a periodistas profesionales, pero también comunicadores que sufren criminalización y que corren riesgo de ir a la cárcel por el ejercicio de su libertad periodística. Entonces, estas son cosas diferentes, pero en términos de las condenas que pasaron, que tiene que ver con manifestaciones en redes sociales que están relacionadas incluso también con manifestaciones públicas acá en Brasil y con un contexto muy serio que es lo que pasó en enero del año pasado
acá en Brasilia, donde yo vivo, y yo creo que usted lo conoce muy bien. Entonces, yo creo que son cosas diferentes hablar de cárcel, de condena, de prisión, de las condenas que pasaron con estas personas en redes sociales. Mira, dos cositas, y te juro que te dejamos. Primera, no. Yo sí conozco el caso brasileño y lo conozco bien porque este tema de libertad de expresión es mi tema y lo llevo hace 20 años. En Brasil fueron censurados 7 periodistas y 8 miembros del Congreso por discutir el derecho del pueblo brasileño a verificar el funcionamiento del sistema electoral. Eso es censura pura y dura. No cometieron ningún delito, no incitaron a ninguna violencia, no dijeron que había que matar a nadie, ni que robarle, ni que despojarle de propiedad, nada, nada. Dijeron, señores, tenemos que revisar si las máquinas funcionan. Y esa razón es la que se usó para privarles del derecho a la libertad de expresión a estos 7 periodistas, 8 diputados y otras 400 personas. No tiene nada que ver con el proceso del golpe, absolutamente ningún punto de contacto. Y te lo traje a colación a propósito, porque no tiene nada que ver con el golpe. Y sin embargo, no está en el informe. Lo cual me lleva a mí a plantearme una duda razonable sobre si el informe tiene intencionalidad. No, lamento que piense así, que el informe no tiene intencionalidad. Como le comenté, no es Reporteros Sin Fronteras que contesta las preguntas y que decide el nivel y la puntuación que cada uno de los países van a tener. Incluso hay muchos casos de países que suben la clasificación sin siquiera cambiar su puntuación. Entonces, les invito a conocer exactamente la metodología del informe, porque muchas veces esto pasó, por ejemplo, con Paraguay. No hubo un cambio muy significativo en su puntuación, pero en su posición en la clasificación subió muchas posiciones porque otros países bajaron. Entonces, la clasificación tiene que ver muchas veces también con la situación de otros países del mundo. La posición relativa, claro. Exacto, la posición es relativa. Entonces, no hay intencionalidad de ninguna manera en lo que estamos haciendo y estamos súper a disponibilidad para explicar la metodología. Yo lo que quiero... primero, agradecerte enormemente la gentileza y la paciencia que tenés para discutir conmigo, que soy un plomo, un pesado, y te agradezco enormemente esa buena voluntad. No te preocupes, ¿no? Yo tengo 15 años trabajando en el Parlamento brasileño, conozco mucho bien cómo hacer debates así tranquilos, sin problemas. Pero te digo nomás, no, a mí con esto te dejamos. Yo creo que hay amenazas graves a la libertad de expresión en el mundo y de prensa. Pero la más grave de todas es la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, cuyo artículo 32 formaliza por primera vez en 200 años el poder del Estado de censurar. Y eso no está en el informe. Y además me preocupa mucho que una organización que tuvo un origen tan maravilloso como Reporteros Sin Fronteras esté ahora abrazando el discurso de los que pretenden la censura, que es el famoso discurso de la desinformación. Acá en Paraguay, por lo menos, tenemos por suerte la doctrina Blackstone totalmente de rango constitucional y en consecuencia ni tiene ninguna chance de entrar nadie que diga este tema de la desinformación, porque simplemente es inconstitucional. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan y me preocupa que se le ponga a un país como Brasil, que tiene serios problemas de libertad de expresión, como en estado de mejoría, o que no figure la Unión Europea, donde la libertad de expresión dejó de existir, o que figuren países como Estados Unidos, donde la libertad de expresión es plena, como países con problemas. Sinceramente, hay cosas que creo que merecen mucho más discusión, ¿verdad? Sí, seguro que sí, y estamos a la orden para discutir. Yo creo que tenemos posiciones incluso institucionales diferentes de la tuya. Qué bueno que tenemos libertad de expresión para divergir y tener... Exacto. No, pero acá en Brasil también, si quieres, yo estoy hablando desde Brasil y no hay ningún riesgo para mí de hablar lo que estoy hablando aquí. Entonces, yo creo que qué bueno que podemos tener opiniones diferentes. Lo que quería afirmar es que
el informe, la clasificación mundial, no trata de analizar específicamente, individualmente, cada uno de los procesos que pasan en este momento con los países. Reporteros Sin Fronteras hace ese trabajo y todas nuestras posiciones sobre, por ejemplo, marcos legales, sobre proyectos de ley, sobre políticas públicas, están publicadas en nuestro sitio web. La clasificación mundial hace el esfuerzo de sacar una fotografía de lo que está pasando en el mundo en este momento a partir de la baja y de la descida de la baja y de la subida de los países, y explicar esto a partir de los datos que tenemos de las personas que contestan el cuestionario.